específicamente en la cuenca del río Chicón y en Pitumarca, en la cuenca Valle Ozangate y la parte alta de la cuenca del río Salca. Tenemos entonces, digamos, un estudio, un diagnóstico en el momento de cómo están nuestros glaciales, señor Walter. Probablemente los resultados sean catastróficos, sin exagerar, ¿verdad? Bueno, efectivamente, el proyecto justamente responde a la problemática del acelerado retroceso de los glaciares, que es la evidencia más concreta acerca de los efectos del cambio climático en nuestra región. Como sabemos, la cuenca del Urubamba-Vilcanota es una cuenca glaciar que depende de las cordilleras de Vilcanota, Urubamba y la cordillera de Vilcabamba específicamente. Y de acuerdo pues a los estudios que se han hecho en los últimos 40 años, por ejemplo, la cordillera de Vilcabamba ha perdido ya un 33% de área glaciar. 33%. 33%, ¿no? Y considerando que esta es la segunda cordillera más grande del Perú después de la Cordillera Blanca. Ahora, respecto a la cordillera del Vilcabamba, por ejemplo, ahí la pérdida está por encima del 59%. Y en el caso de la cordillera de Urubamba, donde está el Chicón, la pérdida está por encima del 60% ya. Hay cordilleras que, por ejemplo, ya están en extinción, caso la cordillera La Raya, que es donde nace el río Vilcanota. Ahí el retroceso glaciar en los últimos 40 años está ya por encima del 93%. Ya no tenemos Es decir, es una cordillera que prácticamente está desapareciendo, al igual que la cordillera de Huanzo, que está ubicada en Chumbivilcas, ¿no? Esto tiene luego sus impactos en los recursos hídricos. Al inicio, a medida que las cordilleras se van derritiendo, aparentemente tenemos más agua. Pero luego, llegado a un punto, empieza a disminuir la oferta de agua. Y esto es lo que realmente ya está ocurriendo en la cuenca del Vilcanota Urubamba. Los estudios nos indican pues de que a futuro el incremento de la temperatura, la tendencia de incremento de la temperatura ha sido fuerte de un 0.85 grados Celsius en los últimos 100 años y de aquí para adelante esto va a continuar. Es por eso que hablamos del fenómeno del calentamiento global, ¿no? Que parecería no coincidir con lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora estas olas de frío que azotan por lo menos la parte sur de nuestro país. Es que los efectos del cambio climático en la zona andina, de acuerdo a las investigaciones, se van presentando de diferentes maneras. Uno es el incremento de la temperatura, como le había mencionado. Hay estudios de Matías Buile que nos dicen que el incremento de la temperatura es de 0.16 grados Celsius por década y que el aumento de la temperatura en las zonas más altas es mucho mayor, ¿no? Es decir, las partes altas son las que están calentándose mucho más rápido. Luego, el otro efecto es la alta variabilidad de las precipitaciones y las lluvias, ¿no? Luego está el acelerado retroceso de los glaciares y el incremento de fenómenos anormales, ¿no? Como por ejemplo los últimos fríos intensos que hemos tenido, sequías que se van presentando en diferentes años, exceso de lluvias o concentración de lluvias, por ejemplo, en algunos meses, como los meses de febrero, marzo, por lo cual se incrementan, por ejemplo, los riesgos de huaicos, deslizamientos, avalanchas, ¿no? Etcétera. Entonces, estas alteraciones del clima son las que vienen ocasionando todos estos fenómenos. Bueno, y frente a esto, ¿qué hacer, señor Choquevilca? Yo siempre, bueno, me ha quedado en la memoria, alguna vez vi un tríptico con el cual nos brindan la información sobre este tema, y veíamos la tierra cayéndose a pedacitos y arriba conversando, dialogando, planificando. Eso hemos venido haciendo durante estos 40 años y no se ha logrado mucho. Seguimos en este sistema de dialogar y no tomar acciones ya decididas para proteger nuestro medio ambiente. Efectivamente, en realidad, de acuerdo al IPCC también, estos cambios que se vienen generando en el clima son productos pues, del calentamiento global y tienen una alta incidencia de las acciones humanas, ¿no? La contaminación, es decir, ¿verdad? El hombre ha incrementado los gases de efecto invernadero, que son los responsables de este calentamiento global. En ese sentido, el proyecto frente a esta problemática ha sido un proyecto piloto, a través del cual se han implementado medidas de adaptación al cambio climático, medidas de gestión del riesgo de desastres
y también algunas acciones referidas a la gestión integrada de los recursos hídricos, porque en realidad el retroceso de los glaciares finalmente va a impactar en la disponibilidad de agua. Sí. Es decir, cada vez en la cuenca vamos a ir teniendo menos agua, lo cual lógicamente va a generar una serie de conflictos. En ese sentido, el proyecto fundamentalmente ha trabajado tres cosas. Primero, el fortalecimiento de la institucionalidad para poder estar preparados frente a estos efectos del cambio climático. Ahí hemos trabajado fuerte. Lo primero que hicimos es posicionar el tema de los glaciares en la agenda pública y también en la conciencia de la población. Recordemos, hace 5 o 6 años absolutamente nadie hablaba de este problema, ¿no?, de los glaciares. Sin embargo, ahora ya es una prioridad en el trabajo de muchas instituciones públicas y privadas. Un segundo aspecto ha sido la formación, por ejemplo, de profesionales especialistas en este tema. Hemos formado jóvenes profesionales a través de cursos, de diplomados, incluso en este momento hay una maestría en la UNSAC también, referida a cambio climático y desarrollo sostenible, en donde algunas asignaturas están referidas justamente a este tema del retroceso glaciar. Asimismo, hemos capacitado también profesionales para que estén con competencias para formular proyectos de adaptación al cambio climático, de gestión de riesgo de desastres y también proyectos de gestión de los recursos hídricos. Correcto. El otro trabajo específico ha sido, tanto en Santa Teresa, Urubamba y Pitumarca, es la implementación ya de medidas de adaptación. ¿Cuáles han sido? En el caso de Pitumarca, por ejemplo, hemos trabajado todo el tema de cosecha de agua en lagunas periglaciares. En la época de lluvias, en estas partes altas, se forman lagunas, que por efectos del calentamiento en estos últimos años, esas lagunas luego para los meses de estiaje se secan totalmente, con lo cual se quedan sin agua, tanto las alpacas, vicuñas y también las poblaciones de esta parte alta. Entonces ahí, junto con la Municipalidad de Pitumarca, el proyecto y las comunidades, hemos construido diques en las lagunas para poder almacenar más volumen de agua, de tal manera que el agua permanezca todo el año en estas lagunas, ¿no?, o pochas que las conocemos. Hemos hecho 10 pilotos, ¿no?, de estas lagunas con una capacidad entre 30 a 40 mil metros cúbicos de agua, y en este momento, a raíz de esa experiencia, se ha formulado un perfil de proyecto para poder implementar en toda la parte alta de la cuenca del Salca, ¿no? Y este proyecto está ya inscrito en el programa multianual de inversiones de la Municipalidad Provincial de Canchis. Otro trabajo que se ha hecho en Pitumarca ha sido todo el tema de protección y conservación de manantiales. No olvidemos que los manantiales son fuente principalmente de agua para el consumo doméstico. Entonces ahí hemos trabajado a través de acciones de reforestación, zanjas de infiltración, el cercado de todas estas áreas, y lo que es fundamental, que las comunidades las declaren como áreas protegidas, ¿no?, a estas fuentes de agua. ¿Se ha avanzado en cuánto por ciento, cree usted, entonces? El proyecto, como usted entenderá, que es un proyecto de 3 años, entonces lo que el proyecto hace son más bien estas medidas a nivel de pilotos, para demostrar que efectivamente estas prácticas funcionan. Y luego estas tienen que ser convertidas en proyectos de inversión. Tiene que haber una decisión política de las autoridades, y a eso me refería. Por ejemplo, ahora los candidatos a alcaldías provinciales, distritales, gobiernos regionales, no hablan de estos temas, señor Walter. Efectivamente, nosotros hace un mes atrás hemos tenido un evento, un desayuno de trabajo en Urubamba, justamente para poder compartir los resultados del proyecto con los candidatos. Hemos tenido la participación de 9 de los 11 candidatos a la Municipalidad Provincial de Urubamba, y también estuvieron presentes 6 candidatos al gobierno regional. Ahí nosotros hemos conversado acerca justamente de esta problemática del agua a futuro. El otro tema que hemos tratado han sido los índices o indicadores en desarrollo humano, ¿no?, que son realmente vergonzosos en nuestra región, al menos en los términos de anemia, desnutrición. Y el tercer tema que tratamos con ellos fue justamente el tema de la gestión de riesgo de los desastres, porque con el cambio climático, el riesgo de los desastres se está incrementando mucho más, y tiene que ser un tema prioritario, porque es justamente el tema que tiene que ver con el desarrollo regional. Hemos tenido ahí esa conversación, ha habido mucho interés de los candidatos de incorporar estas cosas en sus planes de gobierno, esperamos que así lo hagan. Ojalá. Pero sí hay que hacer un trabajo bastante fuerte, porque lamentablemente en nuestra región
y en nuestro país en general hemos tenido muy poca investigación en estos temas, no hay información en estos temas, y esa investigación es pues la que respalda finalmente después a los programas, proyectos de desarrollo que se deben implementar. Y el otro gran problema es de que lamentablemente no planificamos estratégicamente a mediano y largo plazo. Siempre estamos pensando en el corto plazo, y el cambio climático, de acuerdo a todos los estudios, en la segunda parte de este siglo, o sea, a partir de 2050 va a ser mucho peor. Es más, en París ya la humanidad se ha puesto como límite que no deberíamos sobrepasar los 2 grados centígrados de incremento de temperatura, pero todos los estudios me dicen que eso va a ser imposible y que de todas maneras vamos a sobrepasar ese límite. Bueno, entonces es importante seguir reflexionando sobre este tema, pero no solo reflexionar, sino ir ya a la acción, ¿no? Nosotros desde nuestra casa tenemos que proteger también el aire que respiramos, quizás segregando la basura, quizás permitiendo de que nuestro planeta pueda conservarse de mejor forma. Habría que hablar mucho con respecto a las grandes industrias que generan estos altos niveles de contaminación, pero todos, ¿no? Los seres humanos, los que somos ciudadanos de a pie y aquellos grandes en porcentajes determinados, pero somos culpables de la contaminación de nuestro planeta. Señor Walter, le agradezco por haber estado con nosotros. Se ha cerrado ya el proyecto, ha estado ayer, entiendo, la viceministra. Brevemente, por favor, ¿qué queda de hacer de aquí para adelante? Bueno, anoche en realidad los actores con los cuales hemos trabajado en estos años han presentado los aprendizajes, las experiencias logradas. Y a partir de ahí toda la institucionalidad ha asumido compromisos, porque hemos trabajado fuerte con el gobierno regional a través de sugerencia de recursos naturales. Hemos trabajado con la universidad, todo el tema de investigación y formación de profesionales. Están involucradas también las entidades públicas y privadas, como el Plan MERIS, EGEMSA, la Dirección Regional de Agricultura, las municipalidades, y cada uno de ellos ha asumido compromisos de aquí para adelante, porque estamos dejando proyectos formulados, hemos dejado ya pilotos establecidos, estamos dejando líderes capacitados en estos ámbitos. Entonces esperamos que de aquí para adelante no solo el Estado, que es quien tiene la mayor responsabilidad, sino también el sector privado y la cooperación, y fundamentalmente la población, empecemos pues a desarrollar acciones, porque está en riesgo en realidad no solo el desarrollo, sino la vida misma. Así es, nuestro planeta, la casa donde vivimos. Gracias, don Walter, nuevamente por haber estado con nosotros. Buenos días.